Hola, bienvenido y bienvenida de vuelta. Estoy segura de que quedaste súper entusiasmado con lo último que vimos en nuestro video anterior, de habiendo ya conocido esa API de OpenAI y todos los recursos que ésta nos proporciona. Pero me imagino que estás ansioso y ansiosa, así como yo, de colocar las manos en el código y de hecho realizar esa integración de entre nuestra aplicación Java y la API de OpenAI. Entonces, acompáñame. Ahora que ya exploramos muchísimo más la API de OpenAI, conocimos todos los recursos que tenemos allí disponibles, vamos con el primer paso, ¿no? El primer objetivo aquí de nuestro video, que va a ser crear una aplicación Java. Y para eso voy a abrir lo que sería mi IntelliJ y dar la opción de New Project. Así que vamos a verlo en pantalla. Y ahora aquí con mi IntelliJ abierto, con la pestaña de New Project, vamos a colocar aquí algunas informaciones que nos van a permitir crear, de hecho, este proyecto. Primero que nada, el nombre. Entonces yo le voy a colocar aquí Java con inteligencia artificial. Ese va a ser el nombre del proyecto. Tú le puedes dar el nombre que tú quieras. La localización es en donde vas a querer, de hecho, guardar este proyecto. En mi caso va a quedar de la misma forma. Aquí a principio yo no voy a seleccionar esta opción, pero yo te recomiendo que lo hagas, la de crear un repositorio de Git, para que puedas colocar y anexar también en tu portafolio de proyectos que está allá en Git todas estas prácticas que has estado haciendo, que vas a conseguir aquí este primer contacto inicial de Java con la API de OpenAI y esa inteligencia artificial. Así como recomendación, te dejo allí opción de que crees este repositorio. El próximo paso va a ser el lenguaje. En este caso vamos a utilizar el lenguaje Java. Y para el sistema de build, en esta oportunidad vamos a utilizar Maven. Entonces vamos a utilizar allí ese archivo .xml para poder hacer todas las configuraciones y ese build. En el caso del JDK, yo voy a estar utilizando aquí el IC7. Pero tú puedes usar el que tengas instalado allí en tu computador, sea el 21, sea el 22, el 23. La opción o la versión que tengas en tu computador va a estar ok, va a estar excelente. Y al principio son estas las únicas configuraciones que voy a tener aquí. No voy a adicionar ningún código de ejemplo, entonces está desmarcado. Y al principio voy a simplemente darle clic al botón de crear que está aquí en la parte inferior. Creado el proyecto, está abriendo aquí una nueva ventana. Voy a maximizar aquí la pestaña y podemos ver que me creó allí un programa, una estructura, y lo primero que abrió para mí aquí fue esta opción, este archivo .xml, donde tenemos esas configuraciones de build de la aplicación. Y aquí en el menú izquierdo, nuestra aplicación Java tradicional con nuestra carpeta src, nuestra carpeta main, dentro allí su carpeta Java y Resource, test, en fin, nuestra estructura tradicional de un proyecto Java utilizando Maven. Ahora vamos con el siguiente paso, ¿no? Ya cumplimos el objetivo, tenemos aquí nuestra aplicación Java creada, que digamos era la parte un poco más fácil dentro de todo. ¿Cómo que yo conecto, no? ¿Cuál va a ser la primera línea de código que voy a escribir? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Y para eso yo quiero traer un ejemplo. Supongamos, ¿no? Cuando adquirimos cualquier producto, generalmente suele venir con un manual, ¿no? Con un instructivo que nos va a enseñar, por ejemplo, cómo se va a armar, caso sea un producto que necesite de montaje, ¿no? De armarlo, o que nos va a enseñar también cómo utilizarlo en el caso de productos, sobre todo productos electrónicos, que es un ejemplo más acertado a nuestra realidad. Solo que esto no sucede nada más con productos, esto también sucede con estas herramientas que estamos usando. Y es aquí donde entra ese manual, entre comillas, que sería la documentación. Entonces en la documentación vamos a tener especificado todo lo que este recurso nos proporciona. Entonces en nuestro caso vamos a querer realizar esa conexión con esta API. Entonces, ¿qué les parece si vamos a la documentación a conocer un poquito mejor cuál va a ser ese paso a paso que debemos seguir para realizar este objetivo? Yo estoy aquí en la página de la documentación, entonces podemos ver que cuando ustedes inicien sesión también dentro de lo que sería la plataforma de OpenAI, ustedes van a tener acceso a esta parte de documentos y de API Reference, ¿ok? Al principio estamos en la parte de documentación, o si googlean, también les voy a dejar el link, no se preocupen. Si googlean documentación OpenAI, allí les va a aparecer.
Pero al principio tenemos esta plataforma donde vamos a ver allí esa documentación, ¿no? Esta parte ya la exploramos en un video anterior, que es ese overview de la plataforma. Y al principio vamos a ir a este segundo apartado aquí de nuestro menú, que es Kickstart, ¿no? Por donde un desarrollador de software iría a comenzar. Y aquí me da unos pequeños paso a paso. Primero que nada, crear y exportar una API Key, que eso es una cosa que vamos a realizar también, pero vamos a dejarlo un poquito más adelante. Y aquí tienes todas esas opciones, ¿no? Cómo puedes hacer tu primer request, ¿no? A esta API, si estás utilizando JavaScript, Python o a través de una URL. Y aquí me da algunas opciones, algunos ejemplos, inclusive en mi propio Note, cómo realizar esa conexión allí a través de código. Solo que también me enseña, ¿no? Aquí un poquito más abajo, cuáles serían los siguientes pasos, ¿no? Esto sería una conexión típica, tradicional, pero cuáles son esos recursos que están disponibles para ser usados, ¿no? Para ser consumidos. Y el primero que tenemos aquí es este de Chat Completions. Y tenemos también Image Generation, Embeddings, en fin, tenemos otras serie de recursos que podríamos utilizar. Como son muchas cosas, muchos recursos, podemos ver que es una documentación bastante amplia. Yo les recomiendo, vayamos paso por paso. Entonces vamos a ir desde lo más básico y después ir aumentándole la dificultad. Punto importante que yo les recomiendo es que ustedes lean con bastante atención. Génesis, pero está en inglés. No es el inglés mi fuerte. Tenemos hoy en día muchas opciones, está en el propio navegador. Yo estoy utilizando aquí actualmente Edge, que me proporciona la opción de traducirlo al español y lo voy a poder entender un poco mejor. ¿Ok? Al principio voy a volver a la versión en inglés para que podamos ver cómo es la versión original. Pero podemos leer allí ese paso a paso y con tranquilidad. Entonces, al principio, ¿qué es lo que nosotros queremos? Queremos aprender a usar, ¿no? Esa parte de generación de texto, donde yo le voy a enviar a mi usuario un texto con alguna pregunta y él me va a devolver un texto con la respuesta a mi pregunta o con lo que yo desee realizar en ese momento. Entonces, al principio vamos a utilizar este de Chat Completion. Solo que, ¿cómo yo voy a usarlo? Entonces, yo le voy a dar clic aquí a esta opción y él me va a decir entonces cómo yo voy a hacer esa generación de texto. Aquí es donde yo les recomiendo que ustedes lean con bastante atención porque es muy importante. Muchas veces, y no hagan eso de que dejamos de lado el manual porque ya sé utilizarlo, pero no. Esta parte es muy importante y es esencial para que podamos evitar tiempo de frustración intentando entender algo que estaba literalmente escrito y no lo leímos. Entonces aprovechen bastante de leer con cariño toda esta documentación. Aquí al principio nuevamente me trae algunos ejemplos, también en JavaScript, Python, a través de una requisición, pero no es esto lo que queremos. Pero si seguimos leyendo, aquí me dice, oye, mira, dentro de esto puedes utilizar la elección del modelo, o sea que dentro del código tú puedes tener un parámetro que va a seleccionar el modelo que vas a querer usar. O sea, por ejemplo, aquí el GPT-4o, GPT-4o mini, otros modelos que existen también. Cómo construir esos prompts y aquí él me está diciendo no, que es algo del chat completion. Entonces, bien importante que tengamos eso en mente, por eso lo estoy diciendo bastante. Menciona aquí también el prompt engineering, ¿no? Que es esa capacidad o esa ingeniería que nos va a ayudar a crear prompts mucho más eficientes. Entonces, también punto súper importante. Y aquí él está comentando algo muy importante también, que para crear estos prompts tú vas a necesitar proporcionar un array de mensajes. Y a través de esos mensajes también vas a construir también o identificar cuáles son los roles. ¿Okay? Si volvemos al ejemplo de nuestro playground, teníamos un rol que era el rol del usuario, que pedía generar allí los productos, y teníamos el rol del sistema, que era donde se identificaba de que era un generador de productos, de un e-commerce, de productos electrónicos y todo esto. Entonces, esto también vamos a necesitar pasarlo cuando vayamos a crear allá a través de nuestro código. Entonces, vean toda la cantidad de información importante que la documentación nos está relevando, nos está aquí revelando, ¿no? Entonces, bien interesante. Los mensajes del usuario, en fin, los mensajes del sistema, que es a lo que veníamos hablando ahora. El asistente de mensajes, entonces esto es generalmente cuando vamos a crear sobre todo, por ejemplo, chatbots. Entonces son cosas importantes que vamos a ir conociendo. Por eso yo les digo que lean con bastante cariño y con bastante atención. Vayamos paso por paso, ¿ok? Y aquí tenemos toda la documentación, ¿no? Solo que
Aquí ustedes me van a decir, ok, Génesis, vimos ejemplos con Python, con JavaScript, pero ¿cómo hacemos eso con Java? ¿Qué es lo que nos interesa? Entonces, en ese menú izquierdo nosotros vamos a bajar dentro de todas estas opciones al apartado de recursos, resources, y vamos a querer utilizar esta opción de librerías. Aquí estas librerías son las que hacen esa intermediación entre la API y las aplicaciones. Entonces podemos ver que tenemos librerías para muchísimos lenguajes, como Python, que ya me da inclusive un ejemplo aquí directamente, es una API propia, una librería propia de la OpenAI. Tenemos para TypeScript o JavaScript, tenemos para .NET, tenemos para Azure y tenemos otros lenguajes aquí. Yo voy a continuar bajando la lista hasta encontrar el que queremos, que en este caso es Java. Lo que podemos ver aquí es que existe una librería que fue creada por un tercero, por alguien llamado Theo Kenning, y esta librería es la que nos va a permitir hacer esa conexión. Entonces yo voy a venir aquí a esta parte que dice OpenAI-Java con botón derecho y voy a abrirlo en una nueva pestaña para que no cerremos la documentación y vamos a explorar un poco más, ¿no? Cómo Theo Kenning creó esta librería y cómo vamos de hecho a utilizarla en nuestra aplicación Java. Entonces, al principio tenemos aquí un repositorio de Git. Podemos ver que este repositorio fue archivado. Actualmente es el repositorio recomendado por OpenAI para poder hacer esa integración con nuestras aplicaciones Java. Y hay algunos puntos de la aplicación que están obsoletos. Solo que calma, no es que, Génesis, me estás enseñando algo obsoleto. No, son algunos puntos de la aplicación. Recordando que tenemos muchos recursos para ser usados con OpenAI. En este momento el recurso de chat está ok, lo podemos usar sin ningún problema, así que no vamos a tener problema ninguno. Si más adelante surge alguna actualización, no se preocupen que nosotros vamos con seguridad a traer todo este contenido para ustedes. Pero al principio estamos hablando aquí de esta API, esta librería, y vamos a leer un poquito más esa documentación dentro del README. Otro punto importante, y estoy trayendo muchos puntos importantes aquí. El README. Siempre yo les digo a ustedes de que README es una parte esencial de sus proyectos. ¿Por qué? Imagínense que Theo no hubiese creado un README y no nos enseñase cómo usar ahí esta librería. Sería mucho más complejo, ¿no creen? Lo mismo sucede también cuando ustedes crean sus proyectos y otras personas quieren tal vez usarlos, entender de qué se tratan. Si no tiene una documentación adecuada, las personas no van a entender qué es lo que realizamos, cómo podrían utilizarlo, así que de nuevo reforzando aquí el ejemplo del README. Pero volviendo, aquí me salió un poquito de la tangente, pero volviendo nuevamente, tenemos aquí dentro de ese README, nuestro repositorio en Maven, la versión aquí importante 0.18.2, que es la versión que vamos a estar utilizando, y aquí él da un pequeño overview también de cómo funciona, del cliente, el servicio, tiene diferentes artefactos, ¿no? Aquí está comentando sobre eso. Aquí en este caso, nosotros el que nos funciona en este momento va a ser el service, que es el servicio básico, ¿no? De clases para crear llamadas ahí entre clientes y que es el más sencillo para inicializar. Entonces vamos a utilizar el service. Aquí él está hablando, ¿no? Cuáles son las API soportadas, los modelos, chat completion, que es aquel que estábamos queriendo utilizar. Entonces podemos ver que está todo funcionando, que va a funcionar correctamente, y aquí él está hablando sobre lo que fue, lo que está obsoleto, ¿no? Que al principio no es algo que nosotros tengamos que preocuparnos. Y aquí primer paso, ¿por dónde vamos a empezar, no? Importando esta librería. Aquí él da la opción para las personas que están trabajando con Gradle y para las personas que estamos trabajando con Maven, que es nuestro caso. Así que al principio yo lo que voy a hacer es copiar este código, lo puedo hacer seleccionando todas las líneas con Control-C, o aquí en el lado derecho tenemos dos cuadritos que también me van a permitir copiar ese código. Clique aquí en los dos cuadritos, me dio un check y un copy it, y ahí vamos a volver ahora a nuestro IntelliJ para adicionar esa dependencia. Dentro de IntelliJ estamos aquí nuevamente en el POM XML, solo que dentro de este POM nosotros vamos a necesitar adicionar una nueva etiqueta que va a ser la etiqueta de dependencias. Entonces yo le voy a dar un Enter después de la línea 15 de propiedades, voy a abrir el símbolo de menor y aquí ya tenemos inclusive el primero que me apareció es dependencies. Lo voy a dar un Enter y él me abrió una etiqueta de abertura y una etiqueta de cierre. Le voy a dar un Enter y en el medio, ¿no?, de esas etiquetas yo voy a copiar aquello que traje de la API, de nuestro GitHub, la verdad, de la librería.
Y aquí nosotros vamos a necesitar colocar algunas informaciones. Recordando que dijimos que íbamos a trabajar con el service porque era la forma más fácil de iniciar y que en este momento nos atiende. Tenemos que eliminar estas llaves también. Y la versión que era la 0.18, aquí es un punto 2. Entonces es la versión que vamos a querer utilizar. Ahora no sé si ustedes se dieron cuenta porque es hasta algo pequeño, pero cuando yo adicioné esa dependencia, aquí apareció un icono en la parte superior derecha con el símbolo de Maven y con dos flechas que están así girando una al contrario de la otra, y esto me permite cargar esas dependencias nuevas. Entonces, siempre que ustedes estén trabajando con Maven y vayan adicionando una dependencia nueva, es esencial que ustedes hagan esa descarga de la dependencia, ¿no? Recordando que estos recursos vienen de internet y necesitamos descargarlos para poder tenerlos accesibles aquí en nuestro proyecto. Génesis, no aparece esa flechita para mí. El propio IntelliJ también tiene un recurso, un apartado, que es este apartado aquí del menú derecho. Está en la parte superior, debajo de notificaciones, que es el apartado de Maven. Génesis, no me está apareciendo. Busquen aquí dentro de las vistas para que les aparezca ese menú también. Y ustedes dando clic aquí también pueden tener esas mismas opciones de recargar allí todas las dependencias, que es la opción que yo le voy a dar en este momento, la primera. Y voy a expandir este paquete aquí de dependencias y vamos a esperar que él haga su magia. Aquí fue tan rápido en cuestiones de segundos que no tuve ni que esperar, pero ya hizo la descarga de las dependencias y están apareciendo aquí. Entonces puedo utilizar los recursos de la librería de Tío Kennick. Voy a minimizar este apartado de Maven y vamos a volver a la documentación. Paso 1, listo, ya adicionamos la dependencia, ya está funcionando. ¿Cuál es el próximo paso? Entonces, volviendo a la documentación, aquí él dice que tenemos la parte de uso, ¿no? Cómo vamos a utilizar. En este caso, nosotros vamos a querer utilizar esta parte de OpenAI Service. Es un servicio que me va a permitir realizar esa conexión. Entonces, tenemos un ejemplo aquí. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es hacer algunos cambios porque nosotros no queremos usar ese completion request, sino que queremos utilizar el chat completion. Entonces, vamos a utilizar esto como una base, pero vamos a realizar algunas modificaciones. Nuevamente voy a copiar estas líneas de código y voy a volver allá a IntelliJ. Voy a venir a mi paquete main. Dentro de la carpeta Java voy a dar con botón derecho y voy a crear un new package. O sea, voy a crear un paquete que va a ser de nombre com.aluracursos, siguiendo unas nomenclaturas que utilizamos aquí dentro del mundo Java para la creación de paquetes. Dentro de ese paquete yo voy a crear ahora una nueva clase que va a ser prueba la integración. Porque esta clase va a probar la integración, sin el acento, que voy a querer realizar entre la API y mi aplicación. Aquí ustedes le pueden dar el nombre que ustedes quieran. Al principio yo le voy a dar prueba la integración. Y dentro de esta clase vamos a necesitar agregar un método main, ¿cierto? Para que podamos posteriormente ejecutar. Ahora, antes de pegar aquella información que traemos de nuestra librería, un punto muy importante es que vamos a necesitar crear algunas variables, que eran aquellas variables del usuario y variables del sistema. Entonces, vamos a comenzar por ahí, que es una parte un poco más simple. Entonces, yo voy a crear aquí una var, que va a ser user, igual a, abro aquí comillas, genera 5 productos. Entonces estamos replicando lo que realizamos también en nuestro playground. Y aquí voy a dar un var system, que va a ser esa variable del sistema. Y aquí yo le voy a decir entonces, eres un generador de productos de un e-commerce de electrónicos. Y debes responder solo el nombre del producto. Aquí voy a darle un ente para que podamos verlo en 2 líneas. Y aquí inclusive, volviendo al punto de la ingeniería de prompts, nosotros podemos inclusive darle un ejemplo y ser lo más específicos posible de cómo a mí me gustaría que volviera la respuesta, ¿no? Yo quiero solamente el nombre del producto. Entonces aquí yo le voy a decir, por ejemplo, 2 puntos, aspirador
televisión, le podemos dar varios ejemplos. Y aquí queda la forma de cómo ustedes quieran recibir la información. Quiero que le coloque un nombre y una descripción. ¿Cómo te gustaría? Podemos darle un ejemplo allí ficticio para que él entienda cómo sería la respuesta. Entonces, en cuanto más específicos seamos, mucho más eficiente va a ser ese nuestro prompt. Y eso también es conocido allí como ingeniería de prompts. Obviamente tiene otros contextos, no tiene más cosas. Les invito a que investiguen un poco más también sobre ingeniería de prompts. Pero volviendo aquí a nuestro código, voy a finalizar la línea con un punto y coma. Aquí tenemos ya nuestras dos variables, tanto de usuario como de sistema, y es momento entonces de que copiemos aquel código que trajimos de la librería. Entonces yo le voy a dar un Enter y voy a dar un Control V. Y aquí yo tengo entonces algunas opciones. Este OpenAI Service yo lo voy a sustituir por un var. Va a ser una variable de nombre Service que va a generar un nuevo objeto del tipo OpenAI Service. Y aquí esto vamos a necesitar importarlo. Entonces con Alt Enter podemos importar esa clase. Y aquí es donde vamos a necesitar adicionar nuestro token. Pero eso lo vamos a adicionar un poquito más al final. Ahora volvemos aquí también en ese completion request. Esto lo vamos a eliminar, estas primeras partes. Vamos a querer crear una nueva variable que va a ser un response, o sea, esa respuesta. Y recordando, no vamos a trabajar con ese completion request, sino con chat completion, aquí me lo borró, request.builder. Perfecto. Solo que después tenemos este punto prompt, que sería en tal caso el prompt que se le iría a pasar al usuario. Yo no quiero pasar un prompt en específico, yo quiero pasar estos mensajes tanto del usuario como del sistema. Entonces al principio la línea número 13 la voy a eliminar. Y tenemos aquí el modelo. ¿Cuál modelo vamos a utilizar? A principio vamos a utilizar el GPT-4o-mini. Ustedes pueden usar el modelo que ustedes quieran. Recordando que los modelos están en la documentación de la API también y que los vimos hace poquito. Dentro de ese modelo yo no voy a querer tener este eco porque no quiero mostrar nada en este caso. Pero antes de hacer ese build, de hecho ejecutar, yo necesito pasar estas variables tanto de usuario como de sistema, ¿no? Para él saber qué es lo que yo voy a necesitar. Y recuerden que cuando leímos la documentación hablaba de los mensajes y de que necesitaríamos una lista con esos mensajes. Bueno, eso es lo que vamos a necesitar realizar ahorita. Entonces yo voy a dar aquí un punto, messages. Entonces él ya tiene un parámetro definido que van a necesitar, ¿no? Pasar una lista, se pasan aquí de un objeto llamado chat messenger. Entonces nosotros aquí tenemos un pequeño problema. ¿Por qué? Porque nuestra variable user y system es del tipo string. Pero no necesito un string, yo necesito una variable del tipo chat message. Entonces necesitaremos hacer también allí una conversión o creación de esos nuevos objetos del tipo chat messages. Primero que nada necesitamos crear una lista. Entonces aquí le vamos a decir arrays.asList para crear una lista allí. Y dentro de esos paréntesis de la lista yo le voy a dar un enter. Y dentro lo que yo voy a hacer es crear un new chat message, que inclusive ya fue la primera que me apareció aquí. Y recordando que él también dijo, existen unos roles en la documentación. El rol de usuario y el rol del sistema. Entonces yo necesito también identificar aquí. Y él ya tiene unas constantes definidas para esos roles. Entonces aquí vamos a colocar que sería chat message role, que sería esta quinta opción del menú. Le voy a dar un punto y él ya me trae aquí las diferentes opciones. User, assistant, function, system. Al principio va a ser nuestro usuario. Y después de ese user.value yo le voy a dar una coma. Y ahí sí yo voy a traer ese valor de string de user. Entonces voy a escribir aquí user, que es ese valor que definimos aquí en la línea número 12. Ahora tenemos que hacer eso también con el sistema. Entonces yo le voy a dar aquí una coma al final de la línea 19 y vamos nuevamente a crear un new chat message. Y aquí sería un chat message row, punto, solo que de esta vez vamos a usar el de sistema.
system.value, system. Y de esta forma le estamos ya pasando los valores tanto del usuario como del sistema allí a esa requisición que vamos a realizar. Posteriormente tenemos aquí en la línea número 22 el punto build, entonces aquí se va a ejecutar. Y en la línea 23 vamos a tener también que cambiar algunas cosas. Primero porque no estamos usando el create completion, sino el create chat completion. Entonces tenemos que hacer ahí una adaptación. Y lo que vamos a querer aquí crear es ese request. El response, perdón. Aquí. Que creamos aquí arriba. Aquí creo que era mejor haberle puesto el request. Cosa de nomenclatura. Aquí podemos cambiarlo también con un Shift F6. Entonces aquí podemos ponerle un request. Y de esa forma vieron que se actualiza encima y abajo también. Y aquí él me va a decir que él va a hacer una selección de toda esa lista de respuesta. Y él va a hacer entonces un for each en esa lista y me va a mostrar todo lo que va a devolver esa lista de la respuesta ahí de la API. Si yo hiciera la prueba en este momento, me va a dar un error. ¿Por qué? Porque aún nos está faltando configurar nuestra API key, que era un punto muy importante y que la documentación también hablaba sobre esto. Entonces vemos que todo lo que hemos hecho aquí en este momento estaba todo en la documentación. Entonces seguimos ese paso a paso para conquistar nuestro objetivo. Ahora, ¿dónde podemos ver nuestro token? Entonces vamos a volver allí a la plataforma de OpenAI en nuestro navegador. Y aquí en el menú superior tenemos la opción de nuestro dashboard. Yo estoy actualmente aquí. Y si vemos dentro de ese menú del dashboard, la última opción es la opción de API Keys. Es allí donde nosotros vamos a crear esas API Keys para los diferentes proyectos que vayamos a utilizar. Al principio aquí no tengo creada ninguna, entonces voy a crear una nueva llave. Aquí ustedes le pueden colocar el nombre que ustedes quieran, entonces yo le voy a colocar Java AI. Y voy a crear esa llave secreta en el botón verde inferior. Aquí punto importante, él me creó la clave. Aquí la vamos a copiar con ese botón verde que está al lado derecho de donde se generó la clave. Y aquí un punto importante es que ustedes tienen que copiar esa clave y guardarla en algún lugar seguro. ¿Por qué? Porque una vez que hayamos dado aquí en Don't, esa clave va a desaparecer y no la vamos a poder ver nuevamente. Entonces, la perdí, no supe, no sé dónde está. Lo que tendríamos que hacer en ese caso es eliminar la clave y generar una nueva. Pero esta clave que tenemos aquí, si no la copiamos y la almacenamos en algún lugar seguro, después no la podremos ver nuevamente. Voy a dar aquí el botón de Done porque yo ya la había copiado y voy a volver nuevamente allá a mi código. Ups, aquí, ¿qué pasó? Aquí volvió al código. Punto súper importante, sobre todo si ustedes están trabajando con lo que sería subir sus repositorios a GitHub. No coloquen su código directamente aquí. Sé que es la opción más fácil, aquí es muy fácil venir y hacer un control V y copiar nuestro código. Podemos dejarlo así si lo vamos a hacer de una forma local, pero si ustedes van a subir su código a GitHub, por favor no suban con su llave. Estén siempre súper al pendiente porque más adelante, recordando que esto es una API paga, puede llegar allí o su tarjeta de crédito un cobro excesivo porque alguna persona malintencionada pudo haberla visto allí en internet y haberla usado para hacer sus requisiciones. Así que prueben utilizando variables de ambiente y otras formas. Incluso tenemos un video en nuestro canal que explica cómo mantener la seguridad allí de nuestras llaves API. Así que los invito a que lo vean. Y al principio yo la voy a dejar aquí en el código directamente solo para que realicemos la prueba y sea un poco más rápido. Allí yo voy a ejecutar la aplicación, tanto en el menú superior en derecho o en la parte aquí izquierda donde tenemos estas flechitas verdes. Esperamos que haga el build y que ejecute la aplicación, ¿no? Y la requisición, que puede demorar algunos segundos. Y podemos ver que aquí él me trajo esa lista, ¿no? Todo lo que vino de ese chat completion choice, ¿no? Todas esas elecciones. Está trayendo aquí informaciones como index, el mensaje, ¿no? El rol que está trayendo y aquí ya me trajo el contenido, ¿no? Este content es lo que en realidad nos interesa. Entonces la opción número 1, auriculares Bluetooth, 2, smartwatch, 3, altavoz, cámara, tablet y después ya trajo algunas otras informaciones que retornaron específicamente también de lo que sería la API.
Esto lo podríamos mejorarlo, que solo aparezca lo que sería ese contenido. Pero ese es un desafío que yo te voy a dejar a ti, que explores un poco más también la documentación, que explores allí en el código de, oye, ¿qué pasa si hago esto aquí? ¿O qué pasa si doy un punto y veo qué otras opciones se pueden escoger dentro de este pedazo de código? Entonces les dejo allí ese desafío para que ustedes coloquen también las manos en el código, repliquen lo que acabamos de realizar aquí y también hagan sus pruebas y jueguen bastante con todo el alcance que podemos tener utilizando esta inteligencia artificial. Así que sin más nada que agregar, les agradezco mucho por haberme acompañado hasta aquí. Practiquen bastante, que les aseguro que este es el futuro y necesitamos también adaptarnos y estar súper actualizados, y espero que este contenido les haya sido de mucha ayuda. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Chao, chao.